Las 13:46 ya se los había adelantado, está acá con nosotros una persona a quien aprecio mucho porque en diferentes momentos fuimos hablando por teléfono, recién ahora pudimos vernos cara a cara. Ahora le voy a contar una anécdota de que ya nos habíamos visto cara a cara, pero estamos hablando con Hugo Alconada Mon. Ustedes lo recontra conocen, es periodista de investigación, novelista, escritor. La Cacería de Hierro es su último libro y nos tiene a todos ahí con ganas de ser un rato Vucetich. ¿Cómo estás? Hola, buen día y muchas gracias por todas esas palabras. No, por favor. Hace muchos años, vos viniste a Mar del Plata. Voy a arrancar con la cosa de autobombo. Ya te freno ahí, niego todo por las dudas. Por las dudas. Pero escuchá esto, qué bueno. Viniste a Mar del Plata, viniste a la Universidad FASTA, sí, a dar una charla y te hice una mini entrevista antes. Yo era estudiante. Y ahí me dijiste una cosa que a mí me causó mucha gracia y me acordé durante mucho tiempo, que es que vos usabas traje siempre porque te permitía entrar a diferentes ministerios, porque no sabían si eras periodista, si eras funcionario, el jefe, el director de... ¿Sigue funcionando eso? Porque sos mucho más conocido ahora. Bueno, ese es un problema, pero sí, sigo usando traje y lo que me está pasando es que vas a cualquier palacio, tribunal, ministerio, por la duda se te cuadran, dicen doctor, el doctor no se le niega a nadie, sobre todo si tiene corbata. Buen día, doctor, y vos, buen día, oficial, y blum, adentro. Y es espectacular. largo, sí, funciona. Qué bárbaro. Bueno, contame un poco de la Cacería de Hierro, la otra vez habíamos hablado. A mí me fascina porque realmente te pone en situación dos o tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, te pone en situación de revelarte una época histórica con un nivel de rigurosidad que yo la otra vez te lo decía, tiene que ver no solamente con los hechos de un momento, sino con la forma de hablar, con lo que hay arriba de la mesa, con la forma en que está hasta doblado un diario y la noticia que está dentro de un diario. Y vos decís, ¿cómo puede ser que te metiste, viajaste un poco en el tiempo también para pensarlo? Es un disfrute y al mismo tiempo una suerte de trabajo que yo disfruto muchísimo. Y lo que intento es abordar hechos de la vida real, casos policiales que ocurrieron, pero al mismo tiempo tratar de darle el contexto histórico, darle carnadura humana. Y entonces, por ejemplo, la Cacería de Hierro aborda un doble crimen que ocurrió, aborda personajes que existieron como Juan Vucetich, sí, o el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Álvarez, ¿no? Y al mismo tiempo intento darle color, carnadura. Y entonces, por ejemplo, para esto terminé rastreando y entrevistando a los descendientes de Juan Vucetich que me contaban las anécdotas del abuelo. Y entonces con eso empezás a darle carne a ese nombre. Entonces me contaban desde que le fumaba cigarrillos mentolados hasta que le gustaba la salsa putanesca, o que así como experimentaba con las huellas dactilares para ver si podía desarrollar un sistema para identificar personas, que también probó con las orejas humanas. Y entonces Juan Vucetich, esto lo cuentan los nietos, coleccionaba orejas humanas que tenía arriba de su escritorio. Entonces vos imagínate, sos el nieto de Juan Vucetich, y decís, ¿y cómo te fue con el abuelo? Y bien, tenía 38 orejas arriba de la mesa. ¿Viste? Qué loco, ¿no? Y además, imagínate, ¿qué hacía? Así, acá en Mar del Plata vas a Manolo y decís, dame churros. Sí. Te iba a la morgue o al cementerio y decía, dame 3 docenas de orejas. Bueno, sí, claramente. Ahora, ¿qué te parece que tenía? Ahora vamos como agarrando distintas partes, ¿no? Pero esta figura de Vucetich, ¿qué perfil tenía? Porque también era como una especie de él en sí mismo, un loco, sí, buscando otros locos, ¿no? Buscando asesinos, tratando de encontrar una fórmula, un método, un orden en el caos. Es que en esa idea, Roberto, ahí tenés justamente la persona y el contexto. La persona, estamos hablando de un autodidacta, un inmigrante que venía del Imperio Austrohúngaro, de una islita que hoy es parte de Croacia, que vino con lo opuesto, que intentó primero en Uruguay, desembarca, no vino a la Argentina, intentó en Uruguay, músico callejero, le fue mal, cruza el río, se viene a Buenos Aires, miembro de una cuadrilla de obras sanitarias haciendo tendido de redes cloacales. O sea, él no era policía. No. Y logra entrar a la policía porque sabía leer y escribir, nada más. Ahora, el tipo tenía una cabeza superlativa y porque tenía esa cabeza superlativa, logra desarrollar un sistema para identificar a las personas. Y ahí, Roberto, pasamos de la persona al contexto. Porque estamos hablando de fines del siglo XIX, un periodo histórico en el cual cientos de miles de personas, sí, emigraron de sus países de origen, en la mayoría en Europa,
y cruzaron el Atlántico a Brasil, a Estados Unidos, a la Argentina, algunos se fueron a Australia y venían con lo opuesto y venían regalados. Ahora, a su vez, imagínate el dilema para los que los reciben, que vinieron tus abuelos, mis abuelos. ¿Por qué digo esto? Porque vos podías tener, por ejemplo, una persona, Pablo Gómez, Sí. que en Madrid había matado a 4 personas, venía a la Argentina y decía... Arrancaba de cero, claro, González. reseteaba. Y arranco de nuevo, mato otras 2 personas y paso a Montevideo. Y ahora me llamo Pedrito López. Y arrancaba de nuevo. Entonces, en ese contexto, saber quién es quién era clave. Y Juan Bucetich encontró la fórmula, el sistema, para saber quién era quién. Hay una parte que me encanta del libro porque me llevaste a ese lugar que es Álvarez, ¿no? Se para frente al lugar donde sucedieron los hechos, no voy a spoilear nada, ¿no? Pero extrae una libreta, empieza a bocetear, ¿no? Y yo digo, y me encanta la explicación porque tiene que ver con obligarse a encontrar los detalles en esa idea de dibujar. ¿Era algo habitual? ¿Se hacía eso? Porque, bueno, ahora obviamente sacan el celular, sacan una foto, pero hasta te diría que no, si uno va con un celular, saca la foto, tampoco te detenés en los detalles porque te da la seguridad de que lo tenés guardado. Es que te invito a vos y a los oyentes. Saca una foto del lugar donde estés y mirala, apagá la foto y tratá de recordarla, a ver cuántos detalles tenés. Y ahora, segunda parte, abrí la foto otra vez y empezá a ampliarla. Y vas a encontrar detalles que hasta ese momento no habías detectado. Y esto es algo que Álvarez empieza a desarrollar sin capacidad de la máquina de fotos y por eso bocetaba. Y esto vos decís, bueno, pero esto es un divague. No. Hay una carta que Álvarez le envía a Juan Bucetich y un informe que Álvarez, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y esto es posta, le manda al jefe de la policía. Lees el informe, lees la carta y vos decís, carajo, este tipo era distinto. Claro. Y entonces lo que desarrollan entre Juan Bucetich y este detective son los primeros pasos de una suerte de policía científica en la Argentina y los primeros pasos de la criminalística moderna. Claro, estás hablando de un periodo histórico en el cual también ya estás, por ejemplo, con Sherlock Holmes, que claro, eso te iba publicado. a decir. Sí. Es como es un periodo histórico en el cual se empieza a desarrollar esta idea de decir, no, vamos a aplicar la razón, la ciencia, para tratar de resolver crímenes que de otro modo quedarán impunes. Bueno, eso, volcarlo a la práctica en el pueblito de Necochea para resolver un doble crimen. 2 chiquitos que aparecieron degollados adentro de un rancho. Estos tipos lo lograron. Es increíble. Estamos hablando con Hugo Alconada Mone, para los que se enganchan recién con nosotros. Hoy, ¿no? Vas a estar presentándote en un clásico ya para Mar del Plata, ¿no? Que tiene que ver con el ciclo de verano de Planeta y con esta novela impresionante, ¿no? Ya nos habías llamado muchísimo la atención con La Ciudad de las Ranas, pero ahora me parece que es el golpe maestro, La Cacería de Hierro, porque tiene lo mejor de La Ciudad de las Ranas, pero con un ritmo y una... no sé, tiene una secuencia tan atrapante, tan cinematográfica en algunos casos, te identificás tanto con algunos de los personajes, está buenísimo, la verdad. Te agradezco eso porque eso fue un esfuerzo. De hecho, el libro que vos tenés en tus manos es el 8º borrador del mismo libro. Mirá. Es decir, me llegan a escuchar los ambientalistas y me matan, porque terminaba el borrador, lo imprimía y empezaba a tachar, corregir, claro. Tachar, esto no va acá, esto va allá, esto hay más breve, más corto, una y otra vez, 8 veces, hasta darle el ritmo final que tiene. Y lo que terminó ocurriendo, reíte, Roberto, es, ahora tengo 2 productoras y un director que están evaluando si quieren ir para el lado de o una miniserie o una película. Excelente. No, está buenísimo. Entonces, hoy a las 9 de la noche pueden ir, ¿no? Hoy a las 9 de la noche en el Costa Galana. ¿Cuánto sale ir a escucharte? No, es entrada libre y gratuita. Excelente. Claro algo, hasta colmar la capacidad de la sala, que ya nos ha pasado en años anteriores que se saturó. Sí, vayan con tiempo. Exacto. Vayan con tiempo, con paciencia, pero para disfrutar. Esto es a las 21, con lo cual sugiero, anda un poquito más antes y ubícate tranquilo. Sí, está buenísimo. Te leo una partecita de tu libro. Dice, para que ustedes sepan un poco de qué estilo es con el cual estamos escuchando y leyendo, ¿no? Dice, absorbiendo cada imagen y cada dato,
recordándose que las apariencias engañan y, más relevante, preguntándose que no estaba viendo. ¿Cuál era la clave que estaba tan frente a sus ojos que se le escurría? Todo está allí si se sabe mirar, solía repetirse. Las palabras brotan si se sabe escuchar. A mí me encanta porque, ¿sabés qué es lo que, cómo salís del libro? Totalmente atento. Te pone en estado de atención total. ¿Cuánto de estos personajes sos vos en realidad también? Hay mucho de mí en algunos personajes, pero también hay mucho de jueces, fiscales, policías, detectives con los cuales he interactuado en los últimos 25 años y de los cuales he aprendido, ¿no? Porque sí, tenés mucho de la investigación de la criminalística y mucho de lo que yo aplico en investigación periodística que está basado en libros, pero hay mucho también de la calle. Claro. Te doy un ejemplo, sin spoilear nada, como vos decís. Hay un momento en el cual Álvarez le dice al tercer protagonista del libro, que es Hierro, le dice cuando están por entrar en una escena criminal, pisá donde yo piso. Eso me lo dijo a mí un comisario cuando estábamos a punto de entrar en una de las escenas criminales más sensibles, más importantes de los últimos 25 años de la Argentina. Y me dio una clase privada de criminalística durante 3 horas. No, increíble, increíble todo lo que fuiste viviendo también. Has tenido tus aventuras, ¿no? Dentro del periodismo, muchas veces peligroso, muchas veces me parece que también el desarrollo que vas teniendo a lo largo de estos años, no sé si funciona o no como un escudo, el hecho de ser más conocido, ¿cómo lo pensás? Sí, en parte sí. A ver, lo que tiene mi oficio es algunos aspectos que son muy locos, o muy raros, muy inusuales, fuera de la rutina. Y después también tenés otros periodos que son de picar piedra y de buscar en los papeles. Porque a mí lo que me gusta son las investigaciones sobre lavado de activos, fraude corporativo, corrupción. Y eso tiene mucho de verlo, de pasarte horas revisando estados contables, ¿sí? Declaraciones juradas patrimoniales, registro de en movimientos entrantes y salientes de cuentas bancarias. Es más aburrido que chupar un clavo. Y estás con una lapicera y una regla revisando uno por uno. Pero así como tenés eso, me ha pasado que por mi propio trabajo también, entrar caminando y terminar tomando una cerveza en la azotea de Fuerte Apache con un narco, que logré entrar y llegar a la azotea de la mano de un pastor evangelista que me sirvió como sherpa para poder entrar y salir sin problema. Tenés las dos cosas, la parte aburrida, pero que a mí me atrae, y la parte más loca, que es lo que llama más la atención del que nos está escuchando ahora. En ese momento, ¿qué haces cuando estás en una situación... Esto, ¿no? Estás con un narco, estás con una persona que sabés que es peligrosa, sabés que estás en una situación de altísima tensión. Saco mi carnet de cobarde al día, con cuota paga, Mirá. sí, socio vitalicio del Club Amigos de Cobardes, y estoy muy atento y donde hay algo que no me gusta, o hay algo que me incomoda, o hay algo que está fuera de eje, que me suena raro, aborto la reunión, cancelo todo y me retiro. Mirá. No me importa si me tomó 1 mes o 2 meses. Me ha pasado de, por ejemplo, tener que reunirme con sicarios en Rosario, sí, y tener la reunión y que me costó meses lograrla. Y si en algún momento a mí hay algo que no me gusta, cancelo. O, por ejemplo, me citan en, por ejemplo, una estación de servicio en la ruta tal, kilómetro tanto. Estoy llegando, que siempre intento llegar antes para analizar la situación. He hecho cursos sobre esto. Y si veo que a mí no me gusta, te cito en la siguiente estación de servicio y yo juego de local en la siguiente reunión. No, interesantísimo todo lo que estamos charlando con Hugo Alconada Mon. Acuérdense, hoy en el Costa Galana lo pueden disfrutar del libro, pueden escucharlo, te pueden hacer preguntas también. Sí. ¿Cómo...? A ver, hay 1000 preguntas que te quiero hacer, ¿no? Pero muchas veces aparece la CID de los servicios de inteligencia como el gran problema desde el 83 para acá, algo que nadie terminó de resolver, los distintos gobiernos fueron buscando alternativas, maneras distintas. Pareciera que cada uno intenta una fórmula diferente con los servicios de inteligencia en un país con 2 atentados, con posicionamientos complejos. ¿Es el gran problema desde la democracia para acá, además de la cuestión económica? Es uno de los problemas dentro de un contexto institucional débil, ¿sí? Es decir, nos faltan jueces y fiscales honestos, independientes, probos, laburadores. No quiero ser injustos. Hay muchos jueces, muchos fiscales, muchos policías dignos, laburadores, honestos, que se dejan la piel trabajando. Y conozco a muchos. Del mismo modo que conozco mucho legislador muy laburante. Ahora, después tenés los otros. Y lo mismo pasa con los servicios de inteligencia. Tenés
grandes tipos que laburan a destajo y han logrado ayudar y contribuir a la seguridad nacional, y después tener los otros, que en vez de ponerse a evitar un tercer atentado, se dedican a espiar quién es tu amante, quién está reunido con quién. Famoso carpetazo, ¿no? Sí, hacer escuchas telefónicas ilegales, es decir, operaciones de prensa, de cuarta, son de cuarta. Tener lo mismo, entonces no quiero ser injusto, no todos caen en la misma bolsa. Pero claro, la tentación, Roberto, es la que vos ya te imaginás. La tentación de lo clandestino, de aquello que no sale a la luz, la tentación del atajo. Entonces, mira, yo puedo disponer de fortunas en partidas secretas de las cuales no tengo que rendir cuentas, entonces son miles de millones de pesos, y si me quedo con 10 millones, ¿quién se entera? Y si de estos 1.000 millones que tengo, desvío 100 millones para financiar una campaña electoral, ¿quién se entera? Y si de estos 1.000 millones yo desvío 20 millones para pagarle a periodistas para que me elogien, ¿quién se entera? Entonces, las tentaciones son tan grandes que muchos gobiernos caen en la tentación y ahí empiezan los derrapes. Y así es como te terminas enterando que, por ejemplo, los gobiernos de los Kirchner jugaron con Jaime Estiuso hasta que se pelearon con Jaime Estiuso. Que el gobierno de Mauricio Macri también hizo escuchas telefónicas ilegales y terminó escuchándolo hasta incluso a Horacio Rodríguez Larreta. O decir, pará, bolú, ¿estás escuchando a los propios? Sí, porque en ese contexto Mauricio Macri y su equipo querían investigar si Rodríguez Larreta se iba a desmarcar e iba a desafiarlo a Macri en la campaña presidencial. Desde eso, y lo mismo ahora con Javier Milei, que termina girándole 80.000 millones de pesos a la CIDE en un momento que la CIDE está desarmada. Literal, está desarmada. Entonces, ¿para qué vas a usar ese dinero? ¿Es que vas a tratar de revitalizar la CIDE y que entonces la nueva Agencia Federal de Inteligencia se dedica a evitar un eventual tercer atentado, que se dedique a controlar que no haya introducción de agentes extranjeros en la Argentina, como fue ahora esos 2 espías rusos? Sí. ¿O es que vas a usarlo para financiar campañas, lo vas a usar para hacer fake news y al mismo tiempo, ¿y cómo sabemos para qué lo estás usando? Si no hay controles. Te llevo un poco a ese tema, ¿no? De la fake news y el avance que tiene la inteligencia artificial, Grok con la aplicación en X, ¿no? La posibilidad de crear imágenes que cada vez son más y más realistas, ¿no? Yo creo que el trabajo que van a tener los historiadores de los próximos años va a decir, che, esto fue verdad, esto no fue verdad, ¿no? Una cosa realmente muy loca. ¿Cómo nos impacta? Es que eso es en el doble sentido. Vamos a presentarlo en sociedad para los oyentes. Inteligencia artificial no lo vamos a explicar, pero puede ser utilizado como tantas otras herramientas para el bien o para el mal. Entonces vos tenés como un revólver. Un revólver en las manos de un policía te ayuda a prevenir o a combatir el crimen. En manos de un criminal son 3 asesinatos. Y con la inteligencia artificial en las manos correctas, bien utilizada, puede ayudarte a mejorar infinidad de ámbitos de trabajo en todo el mundo. Y en las manos incorrectas podés terminar generando, por ejemplo, un video de el Papa Francisco esnifiando cocaína acostado con una oveja en una cama teniendo relaciones. ¿Sí? Y que están tan bien hechos que vos no sabés si eso es posta o no. Yo he visto videos que son inquietantes y vos no tenés claro si es real o no. Más aún, te voy a dar un ejemplo real, Roberto. Con inteligencia artificial utilizaron mi voz y difundieron un audio en el cual yo en teoría estaba hablando de un candidato el año pasado, hablando y diciendo, mirá, te voy a contar la posta, Roberto, sobre este candidato y cómo financia su campaña y bli. Mi madrina, que me ha tenido en brazos de que he nacido, se comió la maga y creyó que era yo. ¿Sabes cómo terminó la historia? Tuve que mandar el audio falso y una prueba de voz mía a la UBA para que chequeado.com certificara que no era yo el del audio. O sea, ya está el nivel de calidad la inteligencia artificial que mi madrina se comió la mague. Imagínate entonces ahora aplicarlo a las elecciones que van a venir ahora en 2025, las elecciones medio término. Vos podés terminar con un candidato o candidata que circule un audio en el cual está pidiendo sobornos sobre algo que nunca ocurrió. Ejemplo. No, es una locura total, porque además yo te agrego una variable más, que es el tiempo. Porque vos, a ver, te tomás el tiempo de llevar ese audio, que hagan la corrección, etcétera, que analicen para ver si lo que estás diciendo es verdad. Pero la realidad es que el tipo de consumo de información, de datos, de la cantidad de pantallas que nosotros tenemos y de información que todo el tiempo estamos volcando,
no va a dar tiempo a eso, va a quedar la idea Es de... que además este tipo de ataques se suelen hacer cuando ya no te queda margen de reacción. Entonces vos vas a difundir este tipo de videos o de audios tramposos, falsos, producidos con inteligencia artificial en las 36 horas previas a ir a las urnas. Entonces, primero, que van a circular no por los medios tradicionales, sino que circulan por plataformas como WhatsApp, Telegram. Y entonces, para cuando esto termina llegando a manos del candidato y el candidato lo alerta y esto se verifica que es falso, ya tarde. Hugo, te hago la última, que quizás es como la más general, podemos ir por donde vos me digas, ¿no? Pero, ¿qué estás viendo de este momento? Porque tiene ciertas particularidades. Venimos de una manifestación muy grande durante el fin de semana de toda la comunidad LGBT. Venimos de un discurso en Davos muy fuerte en donde se corrió del eje económico y se puso el presidente Milei quizás en sintonía con discursos que están afuera. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás poniendo el foco? Hoy estamos en un periodo en el cual el gobierno de Javier Milei ha producido algunas luces y algunas sombras. Entre las luces, logró controlar la inflación, logró reducir el déficit público, logró controlar el gasto público, entonces bienvenido en alguna de esas aristas. Después tenés otras sombras que son inquietantes, desde, por ejemplo, pobreza, desocupación, y después tenés otras sombras institucionales, desde, por ejemplo, postular a un Ariel Lijo para candidato a la Corte. Ariel Lijo, para quienes no lo conocen, es un juez federal con los peores índices estadísticos en lucha contra la corrupción, en lucha sobre delitos o investigaciones sobre delitos contra la administración pública. Sí. Datos objetivos. Sí. Estadísticos. Estadísticas oficiales desarrolladas por el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, están tratando de promover a la Corte Suprema al peor de los jueces federales, no al mejor. Es decir, es inquietante. Del mismo modo que nosotros hemos revelado que el hombre que eligió Javier Milei para liderar la DGI es un hombre que evade. Con lo cual, al final terminamos con que el máximo responsable de recaudar impuestos evade impuestos. Y esto está verificado, nosotros lo publicamos y no fue desmentido. Tiene al menos 3 propiedades por al menos $2 millones en Estados Unidos que no puede justificar. Y lo mantuvieron. Y yendo para adelante, entonces vos lo que tenés ahora es un gobierno de Javier Milei con algunas luces, algunas sombras, que eventualmente, si gana las elecciones de medio término, puede, por un lado, impulsar reformas que sean positivas, como mejorar todavía más la economía, y algunas luces inquietantes. Si un Javier Milei con poco poder intentó un DNU, por lo menos controversial, un Javier Milei con un 50% de los votos va a ser un DNU a la X4. Va a intentar algo mucho más profundo. Y entonces, en algunas aristas es liberal y en otras aristas es reaccionario. Lo que hizo y los comentarios que hizo en Davos sobre igualdad de género, sobre homosexualidad y tantas otras aristas es no inquietante, es preocupante. Una persona con esos comentarios, con más poder, va a ser más inquietante, más preocupante. Ahora te hago la última, ahora sí. Sigue la cuestión económica siendo el rector que hace que se aplaque cualquier otro tema, porque la sensación es esa, que los índices de imagen positiva de Javier Milei, a medida que tenés un dólar planchado, que tenés la inflación a la baja, que se va manteniendo una cierta reactivación en determinados sectores, pareciera que dicen, bueno, mientras solucione la cuestión económica, si él quiere decir todo esto, que lo diga, no sé cuál será el límite. Es que esta es una constante y esto se ha verificado no solamente aquí, sino en distintos países del mundo. Los politólogos lo han verificado, es en ciclos de bonanza económica, los electorados tienden a perdonar algunos derrapes o deslices de los gobiernos de turno. Y esto nosotros lo vivimos con Carlos Menem, que había múltiples escándalos de corrupción, más 2 atentados ocurridos en la Argentina, y recibió la reelección en el 95, y se decía en aquel momento que Menem era rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani, uno de los 5 tipos más elegantes del planeta. Vos mirabas la foto y decís, este tipo es elegante. Y pasó después, con la crisis económica del tequila en el 97, a ser, perdón por la expresión a los oyentes, pero la expresión que se usaba en aquel momento, vos eras chico, no habías nacido. No, sí, había nacido. Turco, negro, hijo de puta y corrupto. Y se le decía así, y además se agregaba, y yo no lo voté, pero había ganado con... Y al mismo tiempo lo mismo pasó con el kirchnerismo. Ciclo de bonanza económica y ganan en 2003, 2005, 2007, la elección de Cristina, etc. Y después, cuando empezaron los problemas económicos, también pasó para el otro lado.
eventualmente lo que puede ocurrir con Milei es un recorrido similar. Ciclo, balanza económica, le vaya muy bien las elecciones. Y lo que le pasó también a Menem y al kirchnerismo, y con esto cierro, es esos mismos triunfos electorales fueron los que los perdieron. Porque se ensoberbecieron, se agrandaron, empezaron a considerarse campeones del mundo, a creer que eran los conductores de Fórmula 1 y terminaron ellos mismos generando los errores que los llevaron a las derrotas. Nos quedaríamos hablando horas, y yo creo que ustedes del otro lado se quedarían horas escuchándolo, Hugo Alconada Mon. Hoy pueden seguir escuchándolo, pobre va a quedar con la voz cascada ya de tanto hablarnos a todos, pero está buenísimo porque trae a Mar del Plata la cacería de hierro, que es un éxito de ventas, y además está buenísimo, de verdad. No lo van a poder largar, se van a enganchar. Si les pasa como a mí, se van a enganchar también con detalles y van a ir a esos detalles y van a abrir otras historias adentro de historias. Así que hoy a las 21, ¿no? A las 21, Costa Galana, vayan con tiempo, recuerden, y a disfrutar porque es actividad gratuita, ¿no? Libre y gratuita. Y la vamos a pasar muy bien y después de ahí nos vamos a tomar cerveza. Qué grande, Hugo. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. 2:12 vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de los datos del día.